Cao Shangha Shongo, Wan Shangha Moshiko, Wan Jini, Woshi Winsenchu. Buenas noches México, buenos días China. Bienvenidos a este informativo Chinatown TV News por Internet, primer y único medio de difusión en México y América Latina de las noticias de China en español, su servidor Vicente. Hoy, 24 de agosto de 2015, haremos de su conocimiento la información del 25 de agosto de 2015. Comenzamos con la información financiera, que es la siguiente. Esta información es proporcionada por el Banco Popular de China, el Banco de China, HSBC y el Banco de México. Respecto a las notas más relevantes publicadas este día, encontramos que la primera se intitula China reafirma rechazo a arbitraje sobre mar meridional de China. China reitera que no aceptará ni participará en los procedimientos de arbitraje iniciados unilateralmente por Filipinas. La posición de China está plenamente fundamentada en la legislación internacional y no cambiará, dijo la vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores de China. Filipinas presentó su caso de arbitraje en La Haya a principios de 2013. El Tribunal de Arbitraje del Mar Meridional de China, establecido a solicitud de Filipinas, concluyó la audiencia sobre la jurisdicción y admisibilidad el 13 de julio y difundió recientemente la transcripción de la audiencia. El Tribunal de Arbitraje decidió proporcionar a China la oportunidad de comentar por escrito para el lunes 17 de agosto de 2015 cualquier cosa de lo dicho en esta audiencia sobre jurisdicción y admisibilidad. La portavoz dijo que China ha puesto en claro su posición en el documento de posición del Gobierno de la República Popular China sobre el asunto de la jurisdicción en el arbitraje sobre el mar meridional de China iniciado por la República de Filipinas con fecha 7 de diciembre de 2014, el cual también declaró que el Tribunal de Arbitraje no tiene jurisdicción sobre este caso. La portavoz señaló que ha habido un acuerdo de largo tiempo entre China y Filipinas para resolver sus disputas en el mar meridional de China a través de consultas y negociaciones. La declaración conjunta entre la República Popular de China y la República de Filipinas respecto a las consultas sobre el mar meridional de China y otras áreas de cooperación emitida el 10 de agosto de 1995 establece que ambas partes acordaron acatar los principios de que las disputas se resolverán de manera pacífica y amigable a través de consultas con base en la igualdad y el respeto mutuos. Punto 1, que se adoptará un proceso gradual y progresivo de cooperación con la intención de negociar eventualmente una solución a las disputas bilaterales. Punto 3, y que las disputas serán resueltas por los países directamente involucrados sin perjuicio a la libertad de navegación en el mar meridional de China. Punto 8. Los dos países también reafirmaron resolver sus disputas a través de negociaciones y consultas en una serie de documentos bilaterales, incluida la declaración conjunta de la reunión del Grupo de Expertos de China y Filipinas sobre las medidas de construcción de confianza de 1999, la declaración conjunta entre el Gobierno de la República Popular China y el Gobierno de la República de Filipinas sobre el marco de cooperación bilateral en el siglo XXI del 2000, el comunicado conjunto de la tercera reunión del Grupo de Expertos China-Filipinas sobre las medidas de construcción de confianza del 2001, el comunicado conjunto entre el Gobierno de la República Popular de China y el Gobierno de la República de Filipinas de 2004 y la declaración conjunta entre la República Popular China y la República de Filipinas de 2011. China y los países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, incluidas Filipinas, firmaron la declaración sobre la conducta de las partes en el mar meridional de China el 4 de noviembre de 2002. La portavoz citó el artículo 4 de la declaración que establece que las partes involucradas resolverán sus disputas territoriales y jurisdiccionales por medios pacíficos a través de consultas amistosas y negociaciones entre los estados soberanos directamente involucrados, de acuerdo con los principios universalmente reconocidos del derecho internacional, incluida la Convención de Naciones Unidas de 1982 sobre el derecho del mar. En 2006, China hizo una declaración para el cumplimiento del artículo 298 de la Convención de la Organización de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, excluyendo las disputas respecto a asuntos como los relacionados con la delimitación marítima de los procedimientos obligatorios de solución de disputas establecidos por la referida convención, incluido el arbitraje, dijo la portavoz. Filipinas violó los consensos alcanzados con China y los compromisos que asumió en la declaración, ignoró que el problema clave en la disputa del mar meridional de China se relaciona con la soberanía territorial y confundió los derechos e intereses marítimos, indicó. La presentación unilateral de Filipinas de las disputas a través del Tribunal Internacional obligatorio en contravención al consenso reafirmado reiteradamente con China, así como de su entendimiento en la declaración y respecto al hecho de que la esencia de las disputas entre China y las Filipinas están en las disputas sobre la soberanía territorial y la superposición de los derechos e intereses marítimos, constituye una violación al derecho internacional, un abuso al procedimiento legal internacional y una severa infracción a los derechos legítimos que China goza como Estado soberano y Estado parte de la Convención de la Organización de las Naciones Unidas. El impulso unilateral y obstinado del procedimiento arbitral por parte de Filipinas es un intento por negar la soberanía territorial de China y sus derechos e intereses marítimos en el mar meridional de China y para presionar a China para que asuma compromisos respecto a los supuestos asuntos correspondientes
que no es solo un sueño imposible que no llevará a nada, sino que también pondrá en riesgo la integridad de la Convención de la Organización de las Naciones Unidas y socavará seriamente el orden del derecho marítimo internacional, afirmó la vocera. La portavoz exhortó a Filipinas a respetar los derechos de China, protegidos por el derecho internacional, de elegir los medios de solución de disputas y regresar al camino de resolver las disputas sobre el mar meridional de China a través de las negociaciones y consultas, concluye esta información. La siguiente nota, la guerra antijaponesa que venció China. Este año, en el 70 aniversario de la victoria de la guerra de resistencia de China contra Japón de 1937 a 1945, el gobierno de Pekín se presta a realizar una serie de eventos que han comenzado en los meses anteriores y se extenderán por varios más. Durante muestras en museos, un meeting, una recepción y una gala nocturna, hasta un desfile incluyendo un discurso del presidente Xi Jinping, son algunas de las actividades programadas. El pueblo chino, que prefiere las actividades al aire libre en su tiempo de ocio, como ir a lugares turísticos, parques o montañas, se ha volcado estos meses a las exposiciones y las actividades relacionadas con este 70 aniversario. En una visita del presidente Xi Jinping junto con otros funcionarios a una exposición sobre la guerra de resistencia, este subrayó la importancia de recordar la historia y salvaguardar la paz mundial. En la exposición, que se encuentra en el Museo de la Guerra de Resistencia del Pueblo Chino contra la agresión japonesa, se muestran más de 1.700 imágenes y 2.834 objetos que ratifican tanto la crueldad del pueblo japonés como la heroica resistencia del pueblo chino. Entre las festividades también habrá una ceremonia nacional para recordar a las víctimas de la masacre de Nanjing por parte de los invasores japoneses. El gobierno chino anunció que el día 3 de septiembre será un día festivo, con el deseo de que todo el pueblo participe en la conmemoración. El pueblo chino también está de acuerdo en que recordar los sucesos de la guerra es un paso importante para no repetir esta tragedia histórica, tragedia que los japoneses hoy en día no quieren reconocer y se esfuerzan por explicarlo mediante otro camino y tergiversando los sucesos. La petición de perdón llegará más tarde que temprano. Adelante, China, miremos hacia un futuro de paz, concluye esta información. La siguiente nota, Jin Li-kun es elegido candidato oficial para presidente del Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras. La sexta reunión de los negociadores en jefe sobre la fundación del Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras acordaron nombrar a Jin Li-kun, ex viceministro chino de Hacienda, como el candidato oficial para presidir el banco. Los negociadores en jefe de 54 de los 57 miembros fundadores del banco acordaron unánimemente elegir a Jin para el cargo en Tiflis, capital de Georgia. Sri Lanka, Suecia y Jordania estuvieron ausentes. De acuerdo con la carta del banco, Jin necesita ser ratificado por la Junta de Gobernadores en su reunión inaugural tras el establecimiento formal de la institución. De acuerdo con la carta, Jin ha sido nominado por China para el cargo de presidente del Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras a principios de julio. Tiene una destacada trayectoria de liderazgo en los sectores público y privado y en instituciones de desarrollo multilaterales. Él fungió como viceministro de Hacienda de China, vicepresidente del Banco Asiático de Desarrollo, presidente de la Comisión de Supervisión de China Invest Corporation y presidente de la Junta Directiva de China International Capital Corporation Limited, concluye esta información. La siguiente nota asciende a 129 cifra de muertes por explosión en Tianjin. Las autoridades de rescate de China actualizaron hoy a 129 la cifra de muertos por las explosiones en un almacén de Tianjin. Además, 44 personas siguen desaparecidas. El domingo por la tarde la cifra oficial era de 123, lo que significa que 6 cuerpos más se recuperaron de entre los escombros. Todos los muertos han sido identificados, incluidos 76 bomberos, 7 policías y 46 personas más. Entre los desaparecidos hay 28 bomberos, 4 policías y 12 civiles. Además, 610 personas continúan hospitalizadas, 39 de ellas en condición grave. Un total de 187 lesionados fueron dados de alta del hospital. 2 explosiones ocurrieron en un almacén donde se guardaban químicos peligrosos en la ciudad portuaria norteña china de Tianjin alrededor de las 23:30 horas del 12 de agosto. El personal ha retirado del lugar 3.625 vehículos incendiados y 1.677 contenedores. La monitorización ambiental no muestra niveles excesivos de contaminantes en el aire fuera de la zona de exclusión establecida alrededor del lugar del incidente, pero el domingo se detectaron niveles excesivos de cianuro en el agua. Esa sustancia fue detectada en 33 de los 44 sitios de monitorización de agua el domingo. 6 sitios dentro de la zona de exclusión contenían cianuro de 0.94 a 36.8 veces más que los niveles considerados oficialmente como seguros. El cianuro fue hallado en aguas subterráneas cerca del sitio de la explosión, pero los niveles no eran excesivos. Por otra parte, la policía detuvo ejecutivos de la firma Tianjin Ruihai International Logistics Company Limited, propietaria del almacén, entre ellos el jefe de la compañía Yu Shuiwei, al subjefe Dong Zexuan y al director general Xi Feng. La investigación para determinar la causa de las explosiones continúa, concluye esta nota. La siguiente información, saldrán más industrias de capital China.
Beijing está lista para intensificar la expulsión de las industrias del centro de la ciudad y dejar solo aquellos sectores de alta tecnología en medio de un esquema de integración regional que busca que las industrias más rudimentarias se concentren fuera de la capital china. Un catálogo actualizado de industrias que tienen restricciones o están vetadas en Beijing publicado sugiere que cerca del 80% de todos los sectores comerciales saldrán de los 6 distritos que constituyen el centro de Beijing, donde la calidad de vida se ha visto comprometida con la contaminación del aire, los embotellamientos y los recursos decrecientes. Los 6 distritos están habitados por el 59% de la población total de Beijing y representan el 70% de su producción económica. La integración de Beijing y la vecina provincia de Hebei y la ciudad portuaria de Tianjin se enfocará en eliminar las funciones no esenciales de Beijing, como la manufactura regular, los servicios de logística, los mercados al mayoreo, algunas escuelas y hospitales y órganos gubernamentales no esenciales, indicaron las autoridades. En julio, el gobierno municipal de Beijing anunció una decisión para mudar en los próximos años algunos de sus departamentos al suburbio de Tongshu, en el este de la ciudad. La ciudad también está buscando limitar la población de la ciudad a 23 millones para el año 2020. Más de 21.5 millones de personas viven en Beijing en la actualidad, concluye esta información. La siguiente nota, negociadores de parte continental China y Taiwán preparan próximo diálogo. Los negociadores de la Asociación de Relaciones entre ambos lados del Estrecho de Taiwán, de la parte continental de China y de la Fundación para los Intercambios a través del Estrecho de Taiwán, con sede en Taiwán, llevaron a cabo consultas preparatorias para su próxima 11ª ronda de conversaciones. El vicepresidente ejecutivo de la asociación y la vicepresidenta de la Fundación presidieron las consultas para hacer los preparativos de último minuto de la nueva ronda de conversaciones programada para el martes en la ciudad de Fuzhou, en la capital continental. Las dos partes revisaron los borradores de 2 acuerdos que se espera sean discutidos durante las conversaciones, uno sobre la cooperación entre ambos lados del Estrecho de Taiwán en materia de vuelos de aviación civil y aptitudes de vuelo, y otro sobre cooperación tributaria y eliminación de conductas dobles entre ambos lados del Estrecho. Ambos acordaron presentar los documentos a los líderes de ambas organizaciones para su discusión y firma. Además, intercambiaron opiniones sobre las medidas para facilitar los viajes entre ambos lados del Estrecho y asuntos relacionados con la próxima ronda de conversaciones entre las dos organizaciones, concluye esta información. La siguiente nota, la caída de Alibaba deja el precio de sus acciones por encima de su oferta pública inicial. El valor de las acciones del grupo Alibaba cayó un 3% el viernes y estuvo muy cerca de situarse por debajo del precio establecido en su oferta pública inicial, la más grande de la historia. Los temores a una desaceleración de China produjeron una de las peores jornadas en los mercados bursátiles internacionales, una caída por debajo de $68 de las acciones de Alibaba, la empresa de comercio electrónico más grande de China, la convertiría en la segunda empresa de tecnología de alto perfil en desplomarse a un valor inferior al de su oferta pública inicial, después de que las acciones de Twitter cayeran el jueves por debajo de su precio de oferta pública inicial de 2013. También sería una vergüenza para su fundador Jack Ma, que presentó la oferta pública inicial tan solo el pasado septiembre. Las acciones de Alibaba costaban el viernes $2.14 menos que en la jornada anterior, con un valor mínimo histórico de $68.18. Las acciones de Alibaba llevaban semanas sufriendo la presión de los inversores que se preocupaban por una posible desaceleración de la economía china. Los resultados decepcionantes de Alibaba y Twitter en la bolsa son una clara advertencia a los inversores para que sean cautos a la hora de comprar acciones en una oferta pública inicial que anuncia su salida a bombo y platillo. Alibaba publicó la semana pasada su crecimiento más lento en los últimos años, por lo que ha tenido que modificar su estrategia y enfocarla a los dispositivos móviles. Pero más preocupación de los inversores, China devaluó su moneda la semana pasada, llevando el yuan a su punto más bajo en casi 3 años. Alibaba también se enfrenta a el final de un periodo de vencimiento el próximo mes, cuando grandes inversores como SoftBank de Japón, entre otros, podrán deshacerse de sus acciones. Citigroup, Credit Suisse Group, Morgan Stanley, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan Chase hicieron un book runner en la oferta pública inicial de Alibaba, concluye esta información. Así, damos fin al primer informativo de este día. Gracias por su consideración. Xie xie, Sai Chen, Mintan Chen.